Soy el guardia de una prisión del Vaticano para seres malignos. El Vaticano esconde diferentes niveles secretos al público. Tenemos un nuevo prisionero aterrador. La llamada llegó antes del amanecer. La voz del director era tensa. Tenemos una llegada en 6 horas. Me incorporé sabiendo que esto sería diferente. ¿Quién? Pregunté y hubo una pausa. Vendrá el ángel. Se me heló la sangre. Todos los guardias de la Foreta del Silencio conocían las historias. El arma más letal del Vaticano contra lo sobrenatural. Un cazador que había capturado el 60% de las pesadillas que manteníamos encerradas en estas montañas. Mira tu monitor principal, dijo el director. ¿Entiendes lo que significa alejarse de Dios? La línea se cortó. Sabía de Boston, del exorcismo donde la niña de 12 años murió gritando mientras le vertíamos agua bendita en el cuerpo convulsionado. Del día que me arranqué el cuello de la camisa y me fui. De Irak, donde pasé 4 años ahogando mi crisis de fe en la guerra. Vestía uniforme táctico negro. Una bereta cargada con balas plateadas benditas. Granadas de agua bendita en el cinturón. Tenía un chaleco Kevlar con un crucifijo forjado con clavos de la Catedral de Jerusalén incrustado en mi corazón. El sujeto emergió de la oscuridad mientras conducía. Un monasterio medieval convertido en 1587 en algo que la iglesia nunca reconoció a los turistas. Solo otra ruina. No tenían ni idea de lo que guardábamos 10 niveles bajo tierra. Pasé el control de seguridad. Escáner de retina, huella dactilar, prueba de agua bendita. El anciano sacerdote me habló en la palma de la mano. Sentí un hormigueo, pero no ardía. Limpio, dijo. Vete con Dios. No respondí. Dios y yo no nos hablábamos. La prisión tenía 10 niveles, 3 sobre el suelo y 7 bajo tierra. Pasé por el nivel 1, donde practicaban artes oscuras. Los niveles 2 y 3, donde estaban los poseídos que se negaban a ser exorcizados. Niveles 4 a 6, cosas que parecían humanas pero no lo eran. Niveles 7 a 9, demonios que habían cruzado sin posesión. El nivel 10 se llamaba el abismo. 5 prisioneros, el peor. La quinta celda estaba vacía, esperando. El director me recibió en el control, con el pelo rojizo, curtido. Ex fuerzas especiales, ex exorcista. Adrien, este es diferente. ¿Cómo? Nikolai Drego, de 45 años, de Nueva Orleans. Reclutado a los 16 tras la masacre de su familia, operó en solitario durante 29 años. Hizo una pausa. Eligió ser capturado. La iglesia está aterrorizada de lo que podría hacer si lo dejan libre. ¿Y qué es eso? Decir la verdad. Sonó la alarma. Protocolo de llegada. 3 helicópteros descendieron en el patio al amanecer. Guardias armados salieron en masa, formando un perímetro alrededor del tercer helicóptero. Lo sacaron encadenado. Nikolai Drago no parecía una leyenda, era de estatura media, complexión delgada, cabello oscuro con canas en las sienes, pero las cadenas eran excesivas. Muñecas, tobillos, cintura, cuello. Escritura noquellana grabada en el hierro. Sus ojos me detuvieron. Vacío. Completamente vacío. Ya había visto ojos de demonio antes. Siempre había algo. Rabia, hambre, locura. Los ojos de Drago no desprendían nada. Mientras los guardias lo hacían pasar, giró la cabeza y me miró directamente. ¿Tú también, Bender? Su voz era áspera. Surene. Tú también huiste de él. Me quedé paralizado. ¿Cómo? Boston 2019 en el seminario de Santa Catalina, el exorcismo. La viste morir, así que te fuiste. Una mirada vacía me sostuvo la mirada. Somos iguales. Ambos aprendimos que obedecer órdenes no significa hacer lo correcto. Los guardias lo jalaron hacia adelante, pero él gritó, vamos a hablar, Adrien. Te voy a decir cosas verdaderas. Lo bajaron al nivel 10. Me temblaban las manos. Más tarde ese día,
No pude resistirme. Bajé a su celda. El nivel 10 era más frío, había solo 4 grados y mucho hormigón visto. Cada celda era independiente, triplemente reforzada, con altavoces que emitían ruido blanco y oraciones constantemente. La celda 5 tenía cristales unidireccionales. Nikolai Drago estaba sentado en el suelo, con cadenas a su alrededor, de 2,4 por 3 metros. Inodoro de acero, estante de hormigón como cama y una única luz fluorescente que nunca se apagaba. Activé el intercomunicador. ¿Me oyes? Sé lo que hacen los monitores principales. Adrien, ayudé a diseñar estas instalaciones. No miró a la cámara. 2008, el Vaticano me contrató como consultor de contención. Celda 74. Recomendé esos patrones de bendición. Tenía razón. La celda 74 albergaba a un demonio que había matado a su exorcista. Las protecciones eran lo único que lo contenía. ¿Por qué me dices esto? Porque construí jaulas para monstruos. Ahora estoy en una. Levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos a través del cristal. Pregúntate por qué. Desobedeciste órdenes. Dejé de ser útil. La iglesia tiene gente peligrosa. Los emplean. Pero a los desobedientes, a los que hacen preguntas, los encierran. Debería haberme ido. ¿Qué preguntas? Se levantó y caminó hacia el cristal. ¿Te has dado cuenta de que solo encarcelamos a las amenazas sobrenaturales que actúan contra los intereses de la iglesia? Un demonio mata a una familia. La cazamos. Un demonio influye en el liderazgo para encubrir el abuso. Negociamos. Sus ojos ardían. Pasé 29 años manteniendo el equilibrio, pero era mentira. Nunca se trata del bien contra el mal, del poder contra el caos. Me estás manipulando. Te lo advierto. Mañana viene alguien importante. Verás algo que te hará cuestionarlo todo. ¿Quién? Volvió a sentarse y cerró los ojos. El hombre que ordenó que me encerraran. Esa noche, no pude dormir. Pensé en lo que Drago dijo sobre Sofie, la chica que murió durante el exorcismo. Sus gritos, su cuerpo convulsionando, el momento exacto en que la luz se apagó en sus ojos. Lo llamaron éxito. Dijeron que el demonio fue expulsado. Solo vi fracaso. Renuncié al día siguiente, me alisté en el ejército, nunca encontré respuestas, solo nuevas formas de infligir sufrimiento. Antes del amanecer, conduje de vuelta. Subí al nivel 10. ¿No podías evitarlo?, preguntó Drago. Háblame de Boston. ¿Cómo supiste de Sofie? El Vaticano lleva registros. Sofie no estaba poseída. Adrien, su voz era suave. Probablemente enferma mental, esquizofrénica. Delirios religiosos por trauma. Su madre era una fanática. El sacerdote era un fanático. Me miró a los ojos. Y eras un joven seminarista que creía lo que le decían. Se me heló la sangre. Las señales pueden ser falsas, síntomas malinterpretados. Apretó la palma de la mano contra el cristal. Sofie murió porque nadie consideró que tal vez fuera solo una niña enferma que necesitaba medicina, no un exorcismo. En el fondo, sabía que tenía razón. ¿Por qué me lo dices? Porque mañana necesitas ver con claridad. Haz preguntas. No aceptes lo que te dicen. Hizo una pausa. He hecho cosas terribles en nombre del equilibrio. Y en el momento en que cuestioné si estaba haciendo la obra de Dios o la de la iglesia, me encerraron. A la mañana siguiente, recibí la llamada. Adrien, nivel 10. Ahora, VIP en el 15. La sala de observación estaba abarrotada. El director, el anciano sacerdote, guardias suizos, diplomáticos del Vaticano. Todos estaban firmes. El Papa entró. Nunca lo había visto en persona. En televisión, parecía un abuelo. En persona. Mayor, más duro. Muéstrame, dijo.
Nicolai Drago estaba en su celda, con cadenas a sus pies. Cuando vio al Papa, la decepción se dibujó en su rostro. «Abre el intercomunicador», ordenó el Papa. «Hola, Nicolai. Ha pasado mucho tiempo. 20 años en Ruanda, y aún eras cardenal». La voz de Drago era monótona. «Me salvaste la vida del escuadrón de un caudillo. Te pregunté entonces en qué creías. Dije que en el equilibrio, en mantener el cielo y el infierno en equilibrio, en proteger a los inocentes». Sus ojos se posaron en los papas. «Fui ingenuo. Fuiste fiel, yo estaba ciego». Drago se acercó. «Diles por qué me encarcelaste». «Lo que hice fue tan terrible que requirió una visita papal. Agrediste a un agente del Vaticano. Dejé de ser útil». Empezó a hacer preguntas. Su voz se quebró. «Chicago. Háblales de Chicago». El Papa apretó la mandíbula. El director palideció. «¿Qué pasó en Chicago?», pregunté. Nadie respondió. «Hace 6 meses», dijo Drago. «Un sacerdote dirigía un ministerio de conversión para personas LGBTQ. Tortura. Protocolos de exorcismo para personas no poseídas. 23 muertos. Los demás lo sabían. Lo encubrieron. Eso lo empezó el director». «¿Cierto?» Archivo Alfa 7 Romeo. La mirada de Drago no se apartó del Papa. «Sí, me enviaron a investigar. Encontré pruebas. Encontré cadáveres. Encontré a mi compañero, que se había infiltrado y había recopilado pruebas. Sabías los protocolos», dijo el Papa en voz baja. «Nos encargamos de los asuntos internamente». «¿Te refieres a enterrarlos?» «Mi compañero quería justicia de verdad, así que me ordenaste silenciarlo. Eliminar al sacerdote y a mi compañero. Mantener todo en silencio. Silencio. Maté al sacerdote. Le di un balazo en la cabeza mientras torturaba a la víctima 24. Pero mi compañero se giró y se levantó la camisa. Cicatrices, símbolos y escritura. Me marqué, me hice vulnerable porque sabía que nunca me dejarías escapar. Así que cambié mi libertad por silencio, mi prisión por obediencia». Se dio la vuelta. «Y por la vida de mi compañero, hice algo imperdonable. Lo traicioné, lo mutilé, le quité todo lo que lo hacía poderoso. Dejé que lo encerraran. Mi corazón latía con fuerza». ¿Quién? «Se llama Rafael. Celda 1, nivel 10. Drago me miró y dijo, «Voy a sacarlo». El Papa se giró bruscamente. «Sella la celda. No se permiten visitas». Salió. Solo quedamos el director y yo. «Ni una palabra», dijo. «Si lo que dijo es cierto, no importa. Nuestro trabajo es contención, no justicia». Asentí, pero algo en mi interior se rompió. Esa noche, saqué el archivo. Alfa 7 Romeo. Drago no había mentido. 23 muertes, encubrimiento y su compañero. Nombre clave, Rafael. Estado neutralizado. Nivel 10, celda 1. Notas, habilidades eliminadas. Alas destruidas. Gracia corrompida, contención permanente. Me senté al amanecer, con el archivo disperso, pensando en Sofie, Irak. Había seguido cada orden sin cuestionarla. Iba a hablar con Rafael. Pero primero, necesitaba entender qué había hecho Nicolai Drago. Fui al nivel 10 y me quedé fuera de la celda 5. «Lee el archivo», dijo Drago antes de que yo hablara. «Sí, y ahora quieren la historia completa». Abrió los ojos. «¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué está Rafael aquí? ¿Por qué enviaron al Papa para recordarme qué les pasa a quienes dicen la verdad?» «Sí». Se levantó, caminó hacia el cristal, apoyó las palmas de las manos en él y se sentó. «Porque les voy a contar sobre 29 años de mantener el equilibrio. Cosas que he hecho en nombre de Dios, límites que he cruzado, y te contaré el momento en que me di cuenta.
Hizo una pausa y me miró a los ojos. El momento en que me di cuenta de que los monstruos no siempre eran los que estaban enjaulados. Activé la grabación, me senté y escuché. Mientras Nikolai Drego empezaba a hablar, se recostó contra la pared de hormigón, con las cadenas tintineando suavemente. A través del cristal unidireccional, vi un cambio en su expresión. No era exactamente una sonrisa, pero casi. ¿Quieres entender por qué estoy aquí?, dijo. Entonces necesitas entender quién era, qué hice, las cosas que justifiqué en nombre del equilibrio. Activé la grabadora y me acomodé en mi silla. Te escucho. Bien. Sus ojos vacíos encontraron la cámara. Porque al final de esto, tendrás que decidir algo, Adrien. Si los monstruos son los que están enjaulados o los que tienen las llaves. Cerró los ojos y, cuando volvió a hablar, su voz tenía el peso de décadas. 1999, Seattle, Washington, el culto del milenio. Tenía 19 años y era nuevo en el trabajo. La iglesia me envió a Seattle porque un grupo que se hacía llamar los arquitectos del nuevo amanecer planeaba algo, para Nochevieja. Habían adquirido un grimorio auténtico, no una falsificación de basura ocultista. Páginas del siglo XIII escritas con sangre. La voz de Drago era monótona, fría. 23 miembros liderados por un ingeniero de software llamado Marcus Webb. Un tipo inteligente, creía que el I2K sería el catalizador del colapso dimensional. Pensó que podría usar el caos para abrir un portal e invitar a algo a través de él. ¿Qué estaban invocando? A un príncipe del infierno, específicamente Baal, comandante de 66 legiones. Abrió los ojos. El ritual requería 23 sacrificios. Ya habían matado a 18 personas, sin hogar, la mayoría fugitivos, gente que nadie extrañaría. Sentí frío. ¿Qué hiciste? Me infiltré en su complejo a las afueras de la ciudad, en el distrito de almacenes, la noche antes del milenio. Su expresión no cambió. Esperé a que estuvieran todos reunidos para el ritual final. Luego cerré las puertas desde afuera y quemé el edificio. Los quemaste vivos. A los 23. Me miró a los ojos. Gritaron un rato. Los que estaban cerca de las puertas intentaron abrirse paso, pero los había reforzado con cadenas benditas. Tardaron unos 40 minutos en dejar de gritar. Se me revolvió el estómago. Eso es asesinato. Eso es prevención. Su voz era fría. El ritual ya estaba empezando. Podía sentirlo. El ambiente estaba mal. La realidad se desvanecía. Si hubieran completado la invocación, Vale habría cruzado. Miles habrían muerto. Hizo una pausa. Así que elegí a 23 culpables o a miles de inocentes. La iglesia lo aprobó. La iglesia me dio las cerillas. Sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Oficialmente, el incendio se declaró accidental. Fuga de gas. El grimorio fue recuperado de las cenizas y guardado en los archivos del Vaticano. Y aprendí mi primera lección sobre el equilibrio. ¿Cuál? Que a veces mantenerlo implica ensuciarse las manos. Mucho. Se movió, con las cadenas resonando. Y que la iglesia siempre preferirá la contención a la justicia. No querían juicios. No querían pruebas. No querían que el público supiera que los demonios y los portales eran reales. Querían silencio. Pensé en el expediente, en Chicago. ¿Cuándo empezaste a cuestionarlo? Todavía no. Hacía años que no. Drago se inclinó hacia adelante en Seattle. Yo seguía creyendo. Creía que estaba salvando el mundo. Les cuento sobre las otras veces que lo guardé. 2005, Nueva Orleans, el huracán Katrina, los pastores ahogados. 6 años después, el Katrina estaba a punto de azotar. Estaba en Nueva Orleans investigando informes de actividad inusual en los cementerios. Practicantes de vudú afirmaban que algo estaba despertando. Su voz adquirió un tono diferente, más sombrío.
La ciudad estaba siendo evacuada, pero no todos se fueron. Un culto, autodenominado los Pastores Ahogados, se quedó. Liderado por una sacerdotisa llamada Maritusan. Ella creía que el huracán era un castigo divino. Que el diluvio arrastraría a los corruptos y permitiría el resurgimiento de los antiguos dioses. ¿Qué antiguos dioses? No dioses, sino entidades. Seres que duermen en aguas profundas. Seres que existían antes de los humanos. Se puso de pie y empezó a pasearse por su pequeña celda. Los pastores llevaban meses preparando terrenos por toda la ciudad. 7 lugares, 7 altares. Cuando se rompieran las levas y llegara el agua, planeaban realizar un ritual de resurrección. ¿Resurrección de qué? Algo que se ahogó en el Golfo de México hace 300 años durante una fallida invocación colonial francesa. Algo que había estado durmiendo en el cieno y la descomposición desde entonces. Su mirada se perdió en la distancia. El agua subía. La gente moría en los tejados gritando pidiendo ayuda. Y yo estaba en las calles inundadas cazando nigromantes. ¿Cuántos mataste? 12 todo el culto. Dejó de caminar. Me miró. Los encontré en una iglesia semisumergida. Cantaban. El agua a su alrededor estaba mal. Demasiado oscura. Demasiado espesa. Moviéndome contra la corriente. Veía formas que se elevaban. ¿Qué hiciste? Tenía una opción. Podía intentar detener el ritual, salvar a esa gente o ir a ayudar a los civiles que se ahogaban a 3 cuadras de distancia. Apretó la mandíbula. Elegí el ritual. Disparé a los 12. Usé balas benditas. Su sangre contaminó el lugar del ritual. Interrumpí la invocación. Y los civiles se ahogaron. Lo dijo con sencillez, sin rodeos. Escuché sus gritos mientras mataba a los sectarios. Cuando terminé, los gritos cesaron. 6 familias, 23 personas en total, incluyendo niños. La cifra me impactó, 23 de nuevo. También lo noté. Algo brilló en sus ojos. A veces, el equilibrio requiere cifras específicas, sacrificios específicos. Me dije que valía la pena, que esos 23 muertos significaban miles salvados. Volvió a sentarse. Pero empecé a tener sueños después de Nueva Orleans. Sueños con la gente que no salvé. Ahogándome mientras me ocupaba de mantener el equilibrio. 2008 en la crisis financiera mundial. Los devoradores de la avaricia, 3 años después. Wall Street, la iglesia me envió a investigar patrones inusuales en el sector financiero. Banqueros que tomaban decisiones sin sentido. Destruían sus propias instituciones. Actuaban de forma errática. Paranoia. Posesión. Influencia. Más sutil. Más difícil de detectar. La expresión de Dragos se ensombreció. Había un grupo, 7 ejecutivos de diferentes bancos, todos conectados a través de una firma de inversión privada. Llevaban 18 meses reuniéndose en secreto, realizando rituales, haciendo ofrendas a qué. Entidades que se alimentan de la codicia, del deseo de riqueza y poder. Seres ancestrales que han existido desde que los humanos codician el oro. Negó con la cabeza. Los ejecutivos creían que se estaban enriqueciendo. No entendían que los consumían desde dentro. Sus decisiones estaban derrumbando todo el sistema financiero. ¿Cuál era la misión? Eliminar a los ejecutivos discretamente. Que pareciera natural. Su voz era amarga. El Vaticano no quería detener la crisis financiera que ya estaba ocurriendo. Querían detener lo que la alimentaba porque si esas entidades se fortalecían lo suficiente, empezarían a manifestarse físicamente. Los mataron. Los 7 en 3 meses, yo los contaba con los dedos. Ataque cardíaco, suicidio, accidente de coche, sobredosis, asalto fallido, allanamiento de morada, derrame cerebral. Me miró. Me volví muy bueno haciendo que el asesinato pareciera natural. La iglesia lo ordenó. La iglesia me dio los objetivos y el plazo.
Me dijo que lo manejara con discreción. Se rió con amargura. ¿Sabes qué es gracioso? La crisis financiera siguió su curso. Millones de personas perdieron sus hogares, sus ahorros, su futuro. Pero al menos impedimos que los demonios manifestaran sus prioridades, ¿verdad? Dices que a la Iglesia le importaba más la amenaza sobrenatural que el sufrimiento humano. Digo que a la Iglesia le importa la contención, mantener oculto el mundo sobrenatural. Todo lo demás es secundario. Se inclinó hacia adelante. Y yo empezaba a darme cuenta, a ver el patrón. 2012, Chichén Itzá, México, la falsa profecía. 4 años después, las tonterías del calendario maya estaban por todas partes. Casi todo era basura. Teóricos de la conspiración y sectas apocalípticas sin poder real. Pero había un grupo que nos preocupaba. Déjame adivinar. Tenían algo real. Un artefacto. Auténtico maya. Precolombino. Una piedra calendario que no era solo decorativa. Era funcional. Un instrumento de contabilidad para algo mucho más antiguo que la civilización maya. Entrecerró los ojos. El grupo se hacía llamar Los Retornados. 12 miembros liderados por una arqueóloga llamada Elena Bass. Había encontrado la piedra en una cámara desconocida bajo Chichén Itzá. ¿Qué contaba? Ciclos. No ciclos humanos. Algo más. Los mayas no crearon la piedra. La encontraron, la usaron, la malinterpretaron. Él cambió. Los retornados creían que el 21 de diciembre de 2012 el ciclo se completaría, que algo regresaría, y querían ayudarlo. ¿Qué regresaba? Nada. Toda la profecía fue malinterpretada. Pero el ritual que planeaban realizar era real y habría abierto un abismo entre dimensiones. Se frotó la cara. El Vaticano me envió con órdenes específicas. Recuperar la piedra. Eliminar la amenaza. Tú los mataste. Yo los maté. Lo dijo rotundamente. Se infiltró en su campamento 2 días antes del solsticio. Estaban preparando el ritual. La piedra ya estaba activa. Podía sentirla vibrar con fuerza. Así que actué. ¿Cómo? Explosivos colocaron cargas alrededor del lugar del ritual. Esperé a que todos estuvieran reunidos alrededor de la piedra. Su voz era impasible. Detonó a distancia. La explosión destruyó la piedra y mató a los 12 al instante. La cámara se derrumbó. El lugar quedó sepultado de nuevo. Oficialmente, la cueva se derrumbó. El equipo arqueológico se perdió en un trágico accidente. Me miró a los ojos. La doctora Elena tenía una hija de 16 años que no estaba en el sitio ese día. Observé desde lejos cómo le decían que su madre había muerto. La vi llorar a mares y no sentí nada. Eso me dio escalofríos. Nada. Fue entonces cuando supe que algo estaba cambiando en mí. Su voz era tranquila. Había matado a tanta gente en nombre del equilibrio. Empecé a verlos como obstáculos en lugar de humanos, como números en lugar de vidas. El equilibrio se estaba volviendo más importante que las personas a las que supuestamente protegía. Se levantó, caminó hacia el cristal y presionó ambas palmas contra él. Pero seguí adelante porque se me daba bien. Porque la iglesia me necesitaba. Porque me había convencido de que el fin justificaba los medios. Sus ojos me quemaron. ¿Quieres saber el resto? Asentí, incapaz de hablar. 2017, Las Vegas, Nevada. Los alimentadores del caos. 5 años después, octubre. Estaba rastreando la actividad inusual de entidades en Las Vegas. Señales que nunca había visto. Cosas que se alimentaban del caos, la violencia, el trauma masivo. Bajó la voz. 3 días antes del tiroteo, supe que algo se avecinaba. Podía sentirlos reunirse. Alimentadores del caos. Se agrupan alrededor de eventos de violencia masiva. No los causan, pero los intuyen y se congregan para alimentarse de las consecuencias.
El tiroteo del Mandalay Bay. 58 muertos, cientos de heridos. Apretó la mandíbula. Estaba allí en Las Vegas rastreando a las entidades. Sabía que algo malo iba a pasar, pero no sabía qué ni cuándo. Mi misión era identificar los elementos sobrenaturales, no prevenir la violencia humana. Sabías que alguien iba a matar gente, y no lo detuviste. No sabía quién ni dónde. Las entidades no causan la violencia. Simplemente la perciben y esperan para alimentarse. Tenía los ojos hundidos. Eso fue lo que me dije. Lo que la iglesia me dijo fue que no era mi trabajo detener la maldad humana, solo la maldad sobrenatural. ¿Qué pasó? El tiroteo ocurrió. Observé desde una habitación de hotel, vi a las entidades manifestarse en el plano astral. Las vi alimentarse del terror, el dolor y el caos. Cerró los ojos. Y después de que todo terminara, tras la muerte de 58 personas, me puse manos a la obra. Di caza a todos los alimentadores del caos que se habían manifestado. Los maté uno a uno durante los 3 días siguientes. ¿Cuántos? 19 entidades. De varios tipos. Algunas adoptaron forma humana. Otras no. Abrió los ojos. Los eliminé a todos. Evité que se fortalecieran y se propagaran. Cumplí mi tarea a la perfección. Pero 58 personas seguían muertas, y yo no había hecho nada para evitarlo. Su voz se quebró un poco. Fue entonces cuando empecé a hacerme las verdaderas preguntas. ¿Qué sentido tenía mantener el equilibrio si dejábamos que los humanos se destrozaran? ¿Qué estaba protegiendo en realidad? 2024, conflicto de Gaza. Los antiguos odios. El año pasado, la Iglesia me envió a Oriente Medio. Reportes de actividad sobrenatural en las zonas de conflicto. Entidades que se alimentan del ciclo de violencia. ¿Qué tipo de entidades? Antiguas. Más antiguas que el judaísmo, más antiguas que el islam, más antiguas que el cristianismo, que se han alimentado del odio humano y el tribalismo durante milenios. Empezó a caminar de un lado a otro de nuevo. No les importaba la política, la religión ni quién tenía la razón. Solo querían que la violencia siguiera aumentando porque cada muerte, cada venganza, cada atrocidad los hacía más fuertes. ¿Qué hiciste? Encontré a sus sirvientes humanos, extremistas de ambos bandos que habían sido sutilmente influenciados. No poseídos, solo empujados, susurrados, vueltos más paranoicos, más violentos, más seguros de su rectitud. Dejó de caminar. 12 personas en total, 6 de cada bando. Los eliminé a todos en 3 meses. ¿Y sirvió de algo? La violencia continuó. Las entidades se debilitaron, pero no fueron destruidas. Con el tiempo, encontrarían nuevos sirvientes. Rió con amargura. Fue entonces cuando finalmente comprendí la verdad sobre el equilibrio. ¿Qué verdad? Que no se trata del bien contra el mal. Se trata de mantener el statu quo. La Iglesia no quiere que gane el mal, pero tampoco quiere que gane el bien. Quiere un conflicto eterno, una necesidad eterna de su intervención. Porque si el mundo sobrenatural fuera derrotado alguna vez, se volverían obsoletos. Apretó la frente contra el cristal. Pasé 24 años matando gente. Cientos. Algunos culpables, otros con la mala suerte de estar en el camino. Todo en nombre del equilibrio. Y finalmente me di cuenta de que el equilibrio era solo una bonita palabra para la guerra perpetua. 2025, Chicago. El punto de quiebre. Entonces llegó Chicago. Mi última misión. La que me trajo aquí. Su voz cambió. Se volvió más duro, más frío. El Vaticano me envió a investigar informes sobre un ministerio de conversión dirigido por alguien que ya conoces. Pero lo que el expediente no te decía es que la Iglesia sabía lo que hacía. Lo sabían desde hacía meses. Sabían que torturaba gente. Lo sabían y no hicieron nada porque tenía conexiones políticas. Porque exponerlo expondría el fracaso de la Iglesia en detenerlo.
Porque la contención era más importante que la justicia. Le ardían los ojos. Fue entonces cuando intervino Rafael. Háblame de él. Nikolai guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, casi reverente. Rafael no era como los demás. Lo cuestionaba todo. Creía que el equilibrio podía arreglarse, no solo mantenerse. Pensaba que podíamos mejorar las cosas en lugar de solo evitar que empeoraran. ¿Qué era él? Era más que humano. Era más. La Iglesia lo encontró en Roma en el siglo XIX. Llevaba décadas trabajando para detener amenazas sobrenaturales antes de que lo reclutaran. Tenía habilidades, fuerza mejorada, podía percibir el mal, conocía rituales y contención. Hizo una pausa. La Iglesia decía que estaba bendecido, tocado por la gracia divina, un guerrero de Dios. ¿Y les creíste? Al principio, algo se reflejó en su expresión. Trabajamos juntos durante 15 años. Rafael y yo, él era la única persona que entendía lo que significaba esta vida, su costo. Salvamos cientos de vidas juntos, quizá miles. ¿Qué cambió en Chicago? Encontró pruebas, no solo sobre el sacerdote, sino sobre todo el sistema. Un patrón tras otro, la Iglesia protegiéndose a sí misma, encubriendo crímenes, priorizando la supervivencia institucional sobre las vidas humanas. La voz de Drago se convirtió en un susurro. Y quería exponerlo todo. Destaparlo todo. Que el mundo supiera lo que realmente éramos. La Iglesia te ordenó detenerlo. Me ordenaron eliminar ambos problemas. El sacerdote y Rafael. Barrido total. Contención total. Se rió. Áspero y destrozado. Fue entonces cuando finalmente tuve que elegir. ¿El equilibrio o la verdad? ¿La institución o mi amigo? ¿Qué elegiste? Yo elegí. Su voz se apagó, con la mirada perdida. Elegí hacer algo irreversible. Algo que obligaría a la Iglesia a encerrarme. Algo que me permitiría terminar lo que Rafael empezó. ¿Qué hiciste? Maté al sacerdote. Le disparé en la cabeza mientras torturaba a su última víctima. Sin vacilación, sin piedad. Su voz era monótona. Luego le hice algo peor a Rafael. Algo que la Iglesia llevaba siglos investigando, pero nunca había intentado. Porque es una abominación. Porque viola todas las leyes de la naturaleza y la gracia. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué? Le arranqué las alas. Las palabras flotaron en el aire como veneno. No metafóricamente, sino literalmente. Usó una espada ritual forjada específicamente para ese propósito. Lo sujetó y los cortó mientras gritaba. La mirada de Drago volvió a estar vacía. El ritual de la separación. Destruye la gracia divina. Despoja a la víctima de su naturaleza bendita. Deja a la víctima vulnerable a la posesión, a la corrupción, a la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué le harías eso a tu amigo? Porque me lo pidió. Me quedé paralizada. Rafael sabía la verdad. Sabía que mientras tuviera gracia, protección divina, la Iglesia podría rastrearlo, controlarlo. Quería liberarse de ella. Quería ser lo suficientemente mortal para esconderse. Lo suficientemente humano para desaparecer. La sonrisa de Drago era terrible. Así que le di lo que quería. Lo separé del mismísimo cielo. Y entonces, la Iglesia nos encontró, nos arrestó a ambos. Lo encerró en la celda 1 porque su conocimiento lo hacía demasiado peligroso para liberarlo. Me encerraron en la celda 5 porque había realizado el ritual imperdonable y sabía demasiado. Apretó ambas palmas contra el cristal, con la mirada clavada en la mía. Pero esto es lo que no entendieron, Adrien. Esto es lo que necesitas saber. Se acercó. No fallé. Este siempre fue el plan. Que me capturaran, que me encerraran en la foreza porque era la única manera de romper el sistema, de desestabilizarlo y exponerlo todo.
Sonrió y por primera vez vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Era de adentro. El sistema de grabación pitó. Almacenamiento lleno. Afuera, las alarmas de la celda comenzaron a sonar. La distancia se acercaba. ¿Qué pasa?, pregunté. Nikolai Drago volvió a sentarse. Las cadenas se arremolinaban a su alrededor. La siguiente fase. La razón por la que te lo conté todo. La razón por la que necesitaba que lo entendieras. Sus ojos vacíos encontraron los míos una última vez. Pronto tendrás que tomar una decisión, Adrien. La misma que yo tomé. Mantener el equilibrio y dejar que la corrupción continúe o ayudarme a quemarlo todo. No te ayudaré a escapar. No necesito tu ayuda para escapar. Su sonrisa se ensanchó. Necesito tu ayuda con lo que viene después. Las alarmas sonaron con más fuerza. Y en lo profundo del nivel 10, en la celda 1, algo empezó a reír. Las alarmas sonaron por todo el nivel 10. Las luces rojas de emergencia destellaron en las paredes de concreto, convirtiendo todo en una pesadilla de sombras y carmesí. Corrí hacia la estación de seguridad, arma desenfundada. 2 guardias ya estaban allí, revisando frenéticamente los monitores. ¿Qué pasa?, pregunté. Celda 1, dijo el guardia más joven con voz temblorosa. Brecha de contención. Las cerraduras se abren solas, y yo miré los monitores. La puerta de la celda 1 se abría lentamente, deliberadamente, y desde dentro la risa continuaba. Profunda, húmeda. Mal. Ciérrala, ordené. Anula el sistema. Lo estamos intentando. Nada responde. El guardia mayor golpeó la consola con el puño. Es como si algo controlara toda la red. Volví a mirar el monitor de la celda 5. Nikolai Drago permanecía inmóvil, encadenado, observando la puerta de su celda con una sonrisa. Él lo sabía. Respiré. Esto estaba planeado. La voz del director crepitó por la radio. Todo el personal al nivel 10. Protocolo de contención. Omega. Repito, protocolo Omega. Omega significaba una cosa. Fuerza letal autorizada contra todos los prisioneros. Corrí a la celda 1 con el corazón latiéndome con fuerza. 3 guardias armados ya estaban apostados afuera, apuntando con sus armas a la puerta que se abría. A través de la abertura, pude ver movimiento, sombras que se movían, algo que se alzaba. Rafael, grité. Podemos contener esto. Retírate. Las risas cesaron. Una voz respondió. Pero no era una sola voz. Eran docenas de voces superpuestas, armonizando de una manera que me hizo doler los dientes. Rafael está aquí, pero no está solo. No ha estado solo durante 6 meses. La puerta terminó de abrirse. Lo que salió no era humano. Tenía el rostro de Rafael, demacrado, lleno de cicatrices y con los ojos hundidos. Pero el cuerpo estaba mal, encorvado, retorcido. Los hombros eran demasiado anchos, abultados por músculos que se movían bajo la piel pálida. Y en su espalda, donde deberían haber estado las alas, había muñones irregulares de tejido cicatricial. Pero eso no era lo peor. Al acercarse a la luz, su cuerpo se partió. La piel se rasgó por costuras invisibles, revelando lo que había debajo. Brazos, docenas de ellos emergieron de su torso, sus costados, su espalda. Cada uno terminaba en dedos demasiado largos, demasiado afilados. Se movían independientemente, alcanzando, agarrando, tanteando el aire. Su rostro comenzó a cambiar, la mandíbula se desencajó, descendiendo más de lo que cualquier mandíbula humana debería, revelando hileras de dientes que se hundían en espiral en su garganta. Sus ojos, Dios. Sus ojos se multiplicaron. 4 se convirtieron en 8, en 16. Cubriéndole la frente y las mejillas como ojos de insecto compuestos. Lo que había sido Rafael sonrió con esa boca imposible. Gracias por liberarme, Adrien. Tu duda fue deliciosa. Levanté mi arma, con manos temblorosas.
¿Qué eres? Soy Legión. Las voces se armonizaron, docenas hablando al unísono. Soy quien esperó. Quien susurró. A quien Rafael invitó a entrar cuando sus alas estaban desgarradas y su gracia sangraba. Detrás de mí, estallaron disparos. Los guardias abrieron fuego. Balas benditas desgarraron a la criatura. Se tambaleó, salpicando sangre negra, pero no cayó. En cambio, rió. Uno de sus muchos brazos se extendió, increíblemente largo, con las articulaciones dobladas de forma incorrecta, y agarró al guardia más cercano, levantándolo del suelo. El hombre gritó una vez antes de que la criatura se apretara. Oí huesos rompiéndose, húmedos, crujidos. El grito del guardia se cortó bruscamente cuando su cuerpo se desplomó, comprimido en algo demasiado pequeño, demasiado plano. La criatura soltó el cadáver y volvió sus múltiples ojos hacia mí. Nikolai te prometió conmigo. Dijo que eras especial. Un sacerdote que perdió la fe. Un soldado que cuestionó sus órdenes. Un guardia que dudó de su propósito. Su sonrisa se ensanchó de forma imposible. Dijo que nos ayudarías. Y lo hiciste. Yo no. ¿Escuchaste? ¿Creíste? Cuestionaste. Las voces eran suaves ahora, casi dulces. Eso era todo lo que necesitábamos. Tu duda abrió la puerta. Tu culpa engrasó las bisagras. Tu crisis de fe fue la clave. Los demás guardias se retiraban, sin dejar de disparar. Las balas impactaron, pero no la detuvieron. La criatura avanzó, extendiendo los brazos, agarrando, aplastando. Los hombres murieron, gritando. Corrí. Detrás de mí, oí las puertas de las celdas abrirse una tras otra. Las cerraduras electrónicas se desconectaban en todo el nivel 10. La criatura estaba en el sistema, controlándolo todo. Los 5 peores prisioneros de la foreta, todos en libertad. Llegué a la celda 5. La puerta estaba abierta. Nikolai Drago estaba justo dentro, con cadenas a sus pies. Él mismo las había desbloqueado de alguna manera. Tú, gruñí, alzando mi arma. Tú hiciste esto. Yo lo hice. Salió con calma, sin miedo en la mirada. Pasé 25 años manteniendo el equilibrio. Luego pasé 4 años planeando destruirlo. Y tú, Adrien, me ayudaste a completar el plan. Rafael, esa cosa ya no es Rafael. Ya no. Nikolai pasó junto a mí, dirigiéndose a la carnicería. Cuando realicé el ritual de separación, no solo le arrebaté su gracia. Lo abrí, lo hice vulnerable y luego le presenté algo muy antiguo, muy ambicioso, algo que había estado preso en los archivos del Vaticano durante 300 años. Dejaste que lo poseyera. Facilité una fusión. Me miró, y sus ojos eran diferentes ahora, más oscuros. Rafael quería destruir la corrupción de la Iglesia. Yo quería algo más ambicioso, así que hicimos un trato. Su conocimiento de los secretos de la Iglesia, mi conocimiento de la contención y el poder de la Legión. Juntos, derribaremos cada prisión, cada bóveda, cada secreto que el Vaticano ha enterrado durante 1000 años. Estás loco. Soy libre. Sonrió. Y tú también. La Legión te marcó. Lo sentiste, ¿verdad? Cuando escuchaste mis historias, cuando dudaste, cuando cuestionaste, te conmovió. Dejé algo atrás. Se me heló la sangre. Me sentía diferente. Lo había sentido desde que empezó la conversación, como si algo se moviera bajo mi piel. ¿Qué me hiciste? Te di protección. Una marca que te permite caminar entre los condenados sin ser destrozado. Nikolai señaló el caos que nos rodeaba. Verás lo que viene después, Adrien. Serás testigo de la caída. Y vivirás para contarle al mundo lo que sucede cuando mantienes a los monstruos enjaulados demasiado tiempo. La criatura que era Legión nos alcanzó, su cuerpo imposible llenó el pasillo. De cerca, pude verla bien. El torso aún era vagamente humano,
Pero todo lo demás era una pesadilla. 12 brazos, algunos musculosos, otros esqueléticos, algunos con garras o pinzas. Las piernas estaban invertidas, con las rodillas dobladas hacia atrás. ¿Y el rostro? El rostro de Rafael era solo una máscara extendida sobre algo con demasiados huesos y dientes. El director está evacuando los niveles superiores, dijo Legión en su horrible armonía. Que selle las salidas. No nos vamos todavía. ¿Qué quieres?, pregunté, sabiendo que no me gustaría la respuesta. Los numerosos ojos de Legión se fijaron en mí. Justicia. La Iglesia nos encarceló, nos torturó, nos utilizó, nos estudió, todo en nombre de proteger a la humanidad. Las voces se hicieron más fuertes, más furiosas. Vamos a mostrarles lo que han estado acumulando. Mostrarles lo que pasa cuando enjaulas a dioses y demonios y solo los alimentas con sufrimiento. Levantó los brazos. Todos ellos. Y el aire a nuestro alrededor empezó a vibrar. Sentí una presión que me crecía en el cráneo. Una presión enorme y aplastante. A nuestro alrededor. Las paredes de hormigón empezaron a agrietarse. Caía polvo del techo. Telequinesis, dijo Nikolai con calma. Uno de los dones de Legión. Muy útil para romper cosas. Legión puso los ojos en blanco. La presión se intensificó. Y a lo largo del nivel 10, las puertas de las celdas explotaron. Los 5 peores prisioneros. Las 5 cosas que nunca debieron ser liberadas. El primero fue el incubo. Alto, hermoso, andrógino, con ojos como el mercurio. Surgió estirándose, sonriendo con 2 dientes afilados. La libertad huele deliciosa. El segundo era el renacido, un hombre que asesinó a su familia. Se pudrió en la tierra y se abrió paso a zarpazos. Su piel era gris, desprendiéndose a parches, pero sus ojos ardían con una inteligencia malévola. El tercero era el cambiaformas, que ahora tenía el rostro de alguien que no reconocí, pero su forma seguía cambiando, parpadeando, incapaz de mantener ninguna forma por mucho tiempo. El cuarto no lo reconocí. Algo que parecía estar hecho de sombras y hueso unido por la malicia y la legión. El quinto y peor. Nivel 9, Legión ordenó. Liberen a los demonios. Nivel 8. Nivel 7. Todos. La presión aumentó. Oí chirriar metal, hormigón romperse. En toda la foreza, los sistemas de seguridad fallaban, las puertas se abrían, las barreras caían. Nikolai observaba con satisfacción. La Iglesia construyó este lugar para contener las amenazas. Pero nunca consideraron qué pasaría si alguien armaba a los prisioneros. Si alguien los organizaba, van a matar a todos aquí. No a todos. Me miró. Los guardias que obedecían órdenes sin rechistar. Sí. ¿Los sacerdotes que bendecían las cámaras de tortura? Sí. ¿Los directores que ocultaron pruebas? Claro. Hizo una pausa. Pero a los prisioneros que eran humanos, que cometieron errores pero no eran monstruos, les ofrezco una opción. Unirse a nosotros o morir con los guardias. Eso no es salvación. Es reclutamiento. Es evolución. La sonrisa de Nikolai era terrible. La Iglesia quería mantener el equilibrio. Voy a inclinarla tanto hacia el caos que jamás podrá recuperarse. Legión empezó a moverse, su cuerpo imposible flotando por el pasillo hacia el nivel 9. Los otros 4 prisioneros los seguían, y detrás de ellos, Nikolai. Debería haber corrido. Debería haberme encerrado en algún lugar, escondido, sobrevivido. En cambio, los seguí. La marca que mencionó Nikolai me quemaba bajo la piel. No doloroso, pero presente, constante, como una marca. Y cumplió lo prometido. Al pasar junto a los prisioneros que salían de sus celdas, ninguno me atacó. Me miraron, reconocieron algo y siguieron adelante. Estaba marcado como protegido, como testigo. El nivel 9 era un caos. Demonios de diversos rangos emergían, viendo la libertad por primera vez en años.
Algunos rieron, otros lloraron, otros atacaron de inmediato a los guardias que intentaban contenerlos. Legión no habló, no dio órdenes. Simplemente se quedó en el centro del nivel y alzó sus numerosos brazos. La presión regresó, pero esta vez dirigida, concentrada. Un guardia gritó. Su cuerpo se sacudió hacia arriba, alzado por una fuerza invisible. Flotó allí un instante, suspendido antes de que Legión apretara uno de sus puños. El hombre implosionó, aplastado por la fuerza telequinética. La sangre salpicó, los huesos se astillaron. Lo que cayó no era reconocible como humano. Otro guardia, otra muerte. Legión avanzó por el nivel metódicamente, aplastando a cualquiera que llevara uniforme. Los demonios observaban, algunos aplaudiendo, otros simplemente mirando con asombro. Esto es lo que somos capaces de hacer cuando nos quitas las cadenas, anunció Legión. Esto es lo que temía la iglesia, lo que intentaban ocultar. Para cuando llegamos al nivel 8, se había corrido la voz. Algunos guardias se habían atrincherado. Otros habían huido a los niveles superiores. Algunos habían liberado a los prisioneros en sus niveles, con la esperanza de negociar por sus vidas. No sirvió de nada. Legión mató a los guardias de todos modos. Metódica y eficientemente, su telequinesis era precisa. Podía romper órganos específicos, colapsar huesos específicos, aplastar partes específicas sin tocar el resto. Hombres morían ahogándose con su propia sangre, con los pulmones comprimidos, con el corazón parado a mitad de latido, con el cráneo hundido, y yo observaba, marcado y protegido, sin poder apartar la mirada. Los prisioneros seguían a Legión como una marea. Demonios, humanos poseídos, practicantes oscuros, todos ascendían por los niveles. Algunos mataban guardias, otros simplemente pasaban de largo, saboreando la libertad. El nivel 7 cayó rápidamente. El nivel 6 tardó más. Los guardias habían establecido una posición defendible, pero las legiones los aplastaron a distancia, derrumbando su barricada y sus cuerpos simultáneamente. Para el nivel 5, los guardias habían dejado de luchar. Corrieron, abandonaron sus puestos, intentaron llegar a la superficie. La voz del director se quebró por los altavoces defectuosos. Evacúen a todo el personal. Evacúen. Esta instalación está perdida. Pero las salidas estaban selladas desde el exterior. Protocolo del Vaticano. Si la contención fallaba, sellar todo. Que nada escapara. Incluso si eso significaba que todos los que estaban dentro murieran. Estábamos todos atrapados juntos. Nivel 4. Nivel 3. Nivel 2. Cada uno caía. Cada uno añadía más prisioneros a la creciente masa que seguía a Legión. Y durante todo el proceso, Nikolai caminaba a mi lado, tranquilo y satisfecho. Verás, dijo, así es como se ve el verdadero cambio. Ni mantenimiento, ni equilibrio, sino destrucción. Solo después de derribar el sistema corrupto podremos construir algo mejor. ¿Mejor? Señalé la masacre. Has matado a docenas de personas. He matado a guardias que torturaron a prisioneros, a sacerdotes que bendijeron sitios negros, a hombres que obedecieron órdenes sin conciencia. Su mirada era dura. La Iglesia ha matado a miles a lo largo de los siglos. Esta es solo la factura pendiente. Hemos llegado al nivel 1. Los prisioneros humanos, las brujas, los nigromantes, los practicantes oscuros. Salieron de sus celdas con cautela, viendo al ejército demoníaco, viendo a Legión, viendo la libertad. Legión se encontraba en el centro del área común, sus numerosos ojos escudriñando a los prisioneros reunidos. Tienen una opción, dijo, con voces armonizadas. Únanse a nosotros. Ayúdennos a derribar cada prisión secreta del Vaticano, cada lugar de reunión clandestino, cada bóveda oculta, o mueran aquí con los guardias. La mayoría se unió de inmediato. Algunos dudaron. La Legión aplastó a los indecisos. Rápidos, eficientes, sin piedad ante la duda. Luego subimos al nivel del suelo, al patio donde Nikolai había llegado encadenado hacía apenas unos días.
El director estaba allí con los guardias restantes. 20 hombres, armas en alto, munición bendita cargada. Tras ellos, las puertas de salida estaban selladas con acero consagrado. Irrompibles. Retírense, ordenó el director. Esta instalación está cerrada. Vienen refuerzos. No tienen a dónde ir. La legión rió. Todas sus voces a la vez. El sonido resonó en los muros del patio. No necesitamos ir a ningún lado. Vamos a esperar aquí mismo. Y cuando abran esas puertas para enviar refuerzos, la legión desplegará todas sus armas. Saldremos como un torrente. Visitaremos cada prisión, cada bóveda, cada secreto que la iglesia ha enterrado, y los liberaremos a todos. Nunca cruzarán el umbral. El director dijo que la salida está consagrada. Los demonios benditos no pueden cruzar. ¿Cierto? La sonrisa de Legión se ensanchó de forma imposible, pero él puede. Uno de sus muchos brazos señaló a Nikolai. Es humano, marcado, sí, cambiado, tal vez, pero sigue siendo de carne y hueso. Los ojos de Legión brillaron. Abrirá la puerta desde dentro, y entonces nada nos detendrá. El rostro del director palideció. Nos han condenado a todos. No. Nikolai dio un paso al frente. Se condenaron a sí mismos. Solo le estoy mostrando al mundo lo que han estado ocultando. Caminó hacia la salida. Los guardias abrieron fuego. Las balas lo desgarraron. Hombro, pierna, abdomen. Se tambaleó, pero no cayó. La sangre manaba de las heridas, pero siguió caminando. La marca lo sanaba lentamente, pero sanaba. Llegó a los controles de la puerta y puso la mano en el escáner biométrico. Espera, dije. Todos se giraron a mirarme. Nikolai, si haces esto, no estás exponiendo la corrupción. Estás desatando el infierno. Literalmente. Estas cosas matarán a miles. Decenas de miles, corrigió Nikolai. Quizás cientos de miles. Pero con el tiempo, el mundo sabrá la verdad sobre lo que la iglesia ha estado haciendo, sobre lo que han estado ocultando. Me miró con esos ojos oscuros. Y eso vale la pena. No, no vale la pena. Ya no puedes decidir eso, Adrien. Sonrió. Solo eres el testigo. Tu trabajo es sobrevivir, recordar, contar la historia cuando todo esto termine. Activó la puerta. El acero consagrado empezó a retraerse. Más allá. Podía ver el camino de la montaña, la libertad y la muerte. Pero antes de que la puerta se abriera por completo, algo cambió. Legión se sacudió. Sus numerosos brazos se espasmaron. Las voces que habían estado hablando en armonía de repente se convirtieron en gritos discordantes. ¿Qué? Nikolai giró. Legión se convulsionaba, su cuerpo insoportable se agitaba. Y de la masa de carne y extremidades, algo emergía. Rafael, el verdadero Rafael. Su rostro atravesó el pecho del demonio, jadeando, con los ojos abiertos de horror y dolor. Nikolai, ayúdame. No. El rostro de Nikolai palideció. No, te has ido. ¿Accediste? Querías esto. Mentiste. La voz de Rafael era débil, quebrada. Dijo que sería libre. Dije que tendría poder, pero estoy atrapado. Llevo meses gritando dentro de esta cosa. Prisionero en mi propio cuerpo. Las voces de Legión se alzaron furiosas. Silencio. Los brazos agarraron la figura emergente de Rafael. Intentaron jalarlo de vuelta, pero él luchó. Arañó, desesperado. Adrien, Rafael jadeó. La marca. Rompe la marca. Es el ancla, sin ella, Legión no puede controlar este reino. No puede mantener su forma. No le hagas caso, gruñó Nikolai. Está mintiendo, intentando engañarte. Pero vi la verdad en los ojos de Rafael. Un ser humano de verdad. Aterrado.
La marca en mi piel ardía. Y comprendí. Yo era parte del ritual. El testigo que dudó. El ancla que permitió que Legión se manifestara plenamente. Sin mí, se derrumbaría de nuevo en los espacios entre los espacios. Miré mi brazo. La marca ya era visible, símbolos retorciéndose bajo mi piel como tatuajes vivientes. Adrien, no. Nikolai se acercó a mí. Nos condenarás a todos. ¿Condenación? La verdad. La verdad no vale esto. Tomé el cuchillo de combate de mi cinturón. Algunos precios son demasiado altos. Me clavé la hoja en el antebrazo marcado, la deslicé transversalmente, cortando profundamente, cortando los símbolos. El dolor me recorrió por completo, pero más que dolor. La realidad cambió. La marca gritó al morir, un sonido que solo yo podía oír. Legión aulló con todas sus voces a la vez. El sonido hizo añicos las ventanas, quebró la piedra. Su cuerpo comenzó a desmoronarse. Los brazos se marchitaron. Los ojos extra se cerraron. Los dientes se retrajeron. La anatomía imposible se dobló hacia adentro. La realidad la rechazó. Rafael emergió por completo, cayendo al suelo, roto, con cicatrices, pero humano de nuevo. Y Nikolai gritó. Cayó de rodillas al activarse sus propias marcas. No las había notado antes, ocultas bajo su ropa, pero ahora brillaban, ardían, consumiéndolo por dentro. No, jadeó. Estábamos tan cerca de un cambio real. No así, dije, mientras la sangre me manaba del brazo. Nunca así. Pero cuando Legión empezó a derrumbarse, algo cambió en sus muchos ojos. Reconocimiento, luego rabia. La bóveda, gritó, todas las voces discordantes. Estábamos tan cerca. ¿La llave? El padre espera. El rostro de Nikolai palideció. No, aún tenemos tiempo. No hay tiempo. Los brazos restantes de Legión se agitaron. Sin el ancla, sin la manifestación completa, no puedo alcanzarla. No puedo romper los sellos. El padre sigue encadenado. No entendí. ¿De qué hablas? Rafael, jadeando en el suelo, me miró con ojos horrorizados. Debajo del nivel 10 hay un nivel 11, una bóveda que la Iglesia ha mantenido en secreto durante 800 años. Ni siquiera se lo dicen a los guardias. Solo lo saben los altos funcionarios del Vaticano. ¿Qué hay ahí abajo? Algo antiguo, susurró Rafael. Algo anterior al cristianismo, anterior a la religión organizada. Lo llaman de muchas maneras en los textos prohibidos. El primero, el adversario, el padre de la mentira. Su voz se volvió apenas audible. Legión lo llamó padre. Mi sangre se heló. Intentabas liberar al original. Nikolai gruñó, aún de rodillas. La fuente. Antes de que existieran los demonios, él estaba aprisionado por algo más antiguo que la Iglesia, más antiguo que Cristo, sellado con artefactos recolectados durante milenios. Y la llave de su prisión ha estado aquí desde siempre, encerrada en la bóveda más profunda. Legión se disolvía más rápido ahora, la realidad rechazaba su presencia. Pero sus voces se alzaron en un grito final. La llave permanece. Los sellos se debilitan. Padre, fracasamos, pero otros vendrán. La puerta está abierta. El camino es conocido. Entonces se derrumbó por completo, doblándose en la nada, llevándose consigo la corrupción de Rafael. Rafael cayó de bruces al suelo, jadeando, finalmente libre. Pero sus ojos albergaban una terrible sabiduría. Los demonios prisioneros gemían, sintiendo el fracaso de su líder. Algunos huyeron a las profundidades. Otros fueron abatidos por los guardias. El patio se convirtió en un campo de exterminio. Nikolai intentó correr, intentó alcanzar la entrada, aún entreabierta, pero los guardias lo derribaron y lo obligaron a tumbarse. Luchó como un animal, gritando. No lo entiendes.
El Padre se levantará con o sin nosotros. La clave está aquí. El conocimiento está suelto. No puedes detener lo que viene. Se lo llevaron a rastras. Lo arrastraron, gritando profecías y advertencias. El director se me acercó, con el rostro ceniciento. Nivel 11. ¿Cómo sabían del nivel 11? ¿De verdad que hay algo ahí abajo? No respondió. Solo miró mi brazo sangrante, la marca. Intenté cortar, pero al seguir su mirada, se me paró el corazón. La marca seguía allí. Desvanecida, sí, con cicatrices, pero presente. Los símbolos se habían arraigado más profundamente que la piel, más profundamente que la carne. Se habían grabado en lo que me hacía ser yo. No, respiré. Lo corté. Corté el ancla. Cortaste la conexión con Legión, dijo Rafael débilmente. El personal médico lo subía a una camilla, pero la marca, una vez dada, no se puede quitar. Solo se transfiere, y nadie la aceptaría de buena gana. ¿Qué significa eso? Me miró con lástima. Significa que estás marcado para siempre, Adrien. Significa que las cosas del otro lado te reconocerán, te verán, te conocerán. Caminarás entre mundos, quieras o no. Eso no es, yo no pedí esto. Ninguno de nosotros lo pidió. Rafael fue llevado, pero lo llevamos de todos modos. Bienvenidos a los condenados. Los guardias estaban asegurando el patio, sellando la foreza. El director gritaba órdenes sobre el confinamiento, sobre el nivel 11 de seguridad, sobre los protocolos de contención. Pero yo me quedé allí, mirando la marca en mi brazo. No era un regalo. Era una frase. Una marca que decía, has visto tras el velo. Sabes lo que se esconde en las profundidades. Nunca podrás ignorarlo. Nunca podrás dejar de verlo. Nunca volverás a ser normal. A mi alrededor, los supervivientes estaban siendo evaluados. Guardias con heridas. Prisioneros siendo retenidos. Cuerpos siendo contados. La foreta del Sencio sería reconstruida. Los sistemas mejorados, los prisioneros retenidos. Pero algo había cambiado irrevocablemente. La Legión no había logrado alcanzar la llave. No había logrado romper los sellos del nivel 11. No había logrado liberar lo que la Iglesia mantenía enterrado en la más profunda oscuridad. Pero había logrado algo más. Había difundido el conocimiento. Les había hecho saber a otros que la clave existía. Les había hecho saber que el Padre podía ser liberado. Y me había marcado. Me había hecho testigo. Me había hecho parte de lo que vendría después. Miré al director, ¿qué sucede ahora? Parecía envejecer una década en segundos. Ahora, fingiremos que esto no sucedió. Sellamos los registros. Transferimos personal. Enterramos las pruebas. Me miró a los ojos. Y rezamos para que lo que sea que esté en el nivel 11 siga dormido otros 800 años. Y si no, no respondió. Simplemente se alejó, ladrando órdenes, interpretando su papel en la máquina. Miré la marca, los símbolos que nunca me abandonarían, la marca que me hizo presenciar horrores que no podría olvidar. La voz de Nikolai resonó en mi memoria. Vas a ver lo que viene después, Adrien. Vas a presenciar la caída. Se equivocó sobre la caída. Detuve a Legión, salvé a miles. Pero tenía razón en una cosa. Ahora era testigo. Marcado, cambiado, incapaz de apartar la mirada de la oscuridad que había visto. Los guardias se acercaron. Señor, necesitamos llevarlo a una evaluación médica y a un informe. Dejé que me llevaran. Que me vendaran el brazo. Que hicieran sus preguntas. Pero sabía la verdad. Esto no había terminado. El equilibrio se había roto. La puerta estaba abierta. El conocimiento se había perdido. Vendrían otros. Otros intentarían alcanzar el nivel 11 para encontrar la llave. Para liberar al Padre. Y lo vería suceder porque estaba marcado,
porque fui testigo, porque elegí salvar vidas en lugar de dejar que el sistema ardiera. Y ahora cargaría con el peso de esa decisión para siempre. Hay precios que se pagan una sola vez, otros que se pagan para siempre. Había salvado miles de vidas hoy. Pero me había condenado a una vida de observar, saber, esperar el próximo intento, la próxima crisis, la próxima vez que alguien intentara romper el sello final. Las puertas de la foreta se cerraron tras mí y me llevaron a la enfermería. La montaña se alzaba imponente, antigua y oscura. Y en algún lugar debajo, por debajo del nivel 10, incluso debajo de las celdas más profundas, aguardaba la llave, y lo que fuera que debía abrir. Toqué la marca en mi brazo, la sentí latir, viva, consciente, y comprendí el verdadero don que Nikolai me había dado. Ni protección, ni poder, ni libertad, conocimiento. El conocimiento de que las peores pesadillas de la humanidad eran reales. Que estaban contenidas por sistemas tan corruptos como necesarios. Que el equilibrio no estaba entre el bien y el mal, sino entre el caos y el olvido. Y yo llevaría ese conocimiento. Marcado para siempre, cambiado para siempre, siempre atento a las señales de que otros venían. Porque Legión tenía razón en una cosa, esto no había terminado. La puerta estaba abierta. Y yo era quien estaría allí cuando algo finalmente llegara. No por elección, ni por valentía, ni por sentencia. La marca me quemaba bajo la piel. No era dolorosa, solo presente, constante, eterna. Un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Y algunos testigos nunca pueden apartar la mirada.